Shalom, amados hermanos, bienvenidos a su programa Ortejilín. Hoy, gracias al Dios Altísimo, vamos a continuar con lo que es el Salmo 4. Recuérdense que en el Salmo 3, David está clamando a Dios por este proceso de tribulación, de persecución que hay en su contra. David sabe lo que hizo, pero David se arrepiente. Sin embargo, el hecho de que él se haya arrepentido y de que Dios lo haya perdonado no significa que las consecuencias por lo que él hizo hayan sido olvidadas. Más bien, en este caso, Dios había dictado un decreto para disciplinar a David. Disciplinarlo en el sentido de edificar su vida, de fortalecerlo más, no para destruirlo. No para destruirlo. Entonces, según el Salmo 3, David estaba siendo perseguido por muchos, empezando por su hijo, empezando por uno de sus consejeros, mano derecha, Ahitofel, entre otros más. Y ahora nosotros vamos a analizar el Salmo 4. ¿Qué es lo importante del Salmo 4? Que el Salmo 4 te ayuda, te da la solución, te da estrategias para tú poder enfrentarte cuando tú tienes conflictos personales. Hay conflictos que son bélicos, que son militares, pero hay otros conflictos que tienen que ver a nivel interpersonal. Y de eso se trata este salmo. David te da las estrategias para tú poder elevarte en medio de esta adversidad. El Salmo 3, fue escrito bajo persecución y el Salmo 4 también. Entonces, imagínense la confianza tan grande que tenía David en Dios, que en medio de toda esa persecución, David fue capaz de elevarse y componer estos salmos que estamos leyendo. En la tradición del pueblo de Israel, de los sabios de Israel, dice lo siguiente, que David tuvo dos maneras de componer salmos. Una, él estaba normal y escribió estos salmos para elevarse espiritualmente. Y en otra ocasión David ya estaba elevado espiritualmente. Y en ese proceso de inspiración divina, que se conoce como Ruach HaKodesh, Espíritu de Santidad, él compuso salmos. En otra, él compuso esos salmos para ser elevado. Y en otra los compuso ya estando elevado. Entonces, por ejemplo, en este caso, siempre lean la línea superior del salmo. Salmo 4 lo voy a leer y dice: al músico principal sobre Nehinot, salmo de David. Cuando dice salmo de David, David compuso ese salmo para elevarse espiritualmente. Pero a veces dice de David un salmo, quiere decir que ya David estaba inspirado y que durante ese proceso de inspiración él compuso ese salmo. Eso lo dice la tradición de los sabios de Israel. No recuerdo la cita, la tenía a mano pero se me ha extraviado. Más en otros estudios la voy a dar para que sepan dónde buscarlo. Voy a leer el salmo completo y luego lo comento. Salmo 4. Al músico principal sobre Nehinot, salmo de David. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Selah. Sabed pues que el Eterno ha escogido al piadoso para sí. El Eterno irá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis.
Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad, Selah. Ofreced sacrificios de justicia y confía en el Eterno. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Eterno, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Eterno, me haces vivir confiado. Poderoso salmo. Vamos a comentarlo. Ahora, lo primero es que este salmo te ayuda, te da las herramientas para manejarte los conflictos interpersonales. Cuando tienes problemas con tu familia, con tus amigos o con cualquier persona dentro de tu misma congregación. Esa es una. También este salmo te ayuda, amado hermano, a evadir, a evadir las cosas que salen de ti que no son buenas, como por ejemplo, cuando tú quieres avergonzar a una persona, cuando diciéndole cosas negativas, siendo celoso de otro, etcétera. Este salmo te ayuda a que tú no hagas eso. Normalmente cuando tenemos un conflicto con una persona, queremos tomarlo en nuestras manos y resolverlo por nosotros mismos, y muchas veces no lo hacemos de la mejor manera, sino que recurrimos a hablar mal de esa otra persona. Entonces, una oración, cuando tú tengas problemas con un individuo, en el ámbito que sea, es que tú ores a Dios y le pidas a Dios que tú encuentres gracia delante de los ojos de esa persona y menciona su nombre. Dice, Padre, ayúdame a encontrar gracia, ayúdame a encontrar favor delante de tal persona. Mira que me está pasando esta situación y solo tú eres mi justicia. Esa es una forma de tú entrar en intimidad con Dios cuando tú tienes conflictos personales. Y eso fue lo que hizo David. David tenía conflictos personales con su hijo y con sus consejeros de primera línea. Hay una palabra que es la palabra Selah. Selah es una pausa. Selah también quiere decir eternidad. Pero en lo más cercano, el sentido y definición más cercana de esta palabra, lo que quiere decir es que tú tienes que meditar en lo que se ha dicho anteriormente y profundizarlo. Entonces, cada vez que usted vea esta palabra en los salmos que diga Selah, medita en lo que ya tú has leído. Medita en esto, internalízalo, haz una pausa para interiorizar, comprender lo que aquí se ha dicho. Cuando en la primera línea dice al músico principal sobre Nehinot, ¿qué es esto? Al músico principal, o sea, al conductor, dicen otras versiones. En hebreo se dice la manaseach. Y esta palabra, la manaseach, o sea, el conductor, al músico principal, se deriva de dos cosas, de dos palabras en hebreo. La primera es nexach, que significa eternidad. Y la segunda es nixajón, que significa victoria. La otra palabra que tenemos que analizar es Nehinot, que es un instrumento musical, se refiere a música, entre otras cosas. Entonces aquí, cuando David te está poniendo esta clave, es con un propósito. Es con un propósito. Y si nosotros fuésemos a traducirlo según los conceptos de estas palabras, lo que ahí quiere decir es, cuando te dice al músico principal sobre Nehinot, salmo de David, es que este salmo David lo compuso para elevarte espiritualmente a través de la música. Entonces, Dios es el que te da a ti el poder por medio de la música para tú elevar tu mente y tus emociones
a un estado de inspiración divina superior. Por eso es importante entender las primeras líneas arriba. Normalmente las Biblias cristianas comienzan el verso debajo de esa, pero la gente ignora lo que está abajo, arriba, como lo que dice aquí el músico principal sobreoriginó salmos de David. Eso es una clave. La clave es que este salmo David lo compuso para que tú te eleves espiritualmente a través de la música, que tú puedas elevarte a través de la música y alcances un estado de inspiración divina. La música, amados hermanos, contrario a lo que muchas denominaciones y personas dicen en el cristianismo que están en contra de la música es una de las maneras más fáciles de tú elevarte espiritualmente y alcanzar estados proféticos. Por eso David utilizaba un arpa. Para uno poder alcanzar el espíritu de santidad, elevarte, como los judíos lo hacían en la Biblia, a través de la música, a través de la alegría, a través del gozo, porque el Espíritu Santo no desciende en una persona cuando está en tristeza. Por eso fue que Isaac mandó a preparar una comida para poderse elevar espiritualmente, porque tenía que estar en gozo antes de dar la bendición sobre Esaú, sobre Jacob y sobre Esaú. Y así otras personas en el Antiguo Testamento lo hicieron, y también en el Nuevo Testamento de igual manera. La música es una manera de tú poder utilizarla para elevarte espiritualmente. Entonces Dios, amados hermanos, es que nos da la habilidad para ser victoriosos, para salir en victoria en medio de la duda, de los conflictos y de las aflicciones. Solamente esa línea ahí arriba, fíjense todo lo que te quiere decir. Lamentablemente nosotros, los del mundo occidental, al no conocer la cultura hebrea, nos perdemos de la riqueza que está en la Biblia. Entonces a veces cogemos la letra y leemos la Biblia matando el espíritu de la Biblia, porque desconocemos, y eso pasa en muchas denominaciones cristianas. Este salmo, amados hermanos, este salmo nos da a entender que Dios es feliz cuando tú lo desafías y cuando Él te desafía. Fíjense lo que estoy diciendo. Dios le gusta. Yo no estoy hablando de tentar a Dios. Yo estoy hablando de que a Dios le gusta que tú le ganes. ¿Cómo así, amados hermanos? ¿Cómo tú le puedes ganar a Dios? En la Biblia hay dos ejemplos rápidos, sencillos, de comprender de cómo tú puedes ganarle a Dios. Dios le gusta cuando tú le ganas. Oh, ¿cómo así? Número 1, cuando hay un decreto que Dios dio en contra de una persona y una nación, y tú vas donde Él y apelas a su amor y a su infinita misericordia, tú le estás ganando a Dios. No hizo eso Moisés con el becerro de oro, donde Dios dio un decreto de destrucción sobre el pueblo de Israel. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Fue interceder por el pueblo de Israel para que no fuese destruido. Y a Dios le gusta eso, cuando sus hijos, cuando sus siervos van delante de Él y apelan a la misma palabra que Él ya ha dado. Cuando tú te humillas, a Dios le gusta. ¿Cómo tú le ganas a Dios? Humillándote. Esa es una manera sobrenatural de tú ganarle a Dios. ¿Por qué Jacob venció el ángel? ¿Por qué la Biblia dice que Jacob peleó contra Dios y le ganó? Porque Jacob se humilló. De la única manera que tú puedes ganarle a Dios en un conflicto es cuando tú te humillas delante de Él. Esa es una manera de ganarle a Dios en esta vida. Yo no estoy hablando de arrogancia, yo estoy hablando de humillación y de apelar a Dios a través de su infinito amor y misericordia.
Dios, amados hermanos, utiliza los conflictos que nosotros tenemos en la tierra. Cuando nosotros confiamos en Él, como está David diciendo aquí, para que dice que todo lo que confiamos en Él, todo lo que confían en Dios, todas las cosas obran para bien. David pecó con Betsabé, hizo lo malo, pero de ahí salió Salomón. David, todos estos errores que nosotros hemos tenido en la vida, Dios los transforma y saca un bien de eso. Dios, amados hermanos, nuestras aflicciones, nuestros dolores, los utiliza. Cuando Dios te aflige, es para hacer un bien, para hacerte un bien. Cuando Dios afligió a David, fue para hacerle un bien. Ustedes se recuerdan cuando David hizo un censo, que estaba prohibido hacer el censo de la manera que David lo hizo. Y vino un ángel y comenzó a destruir y murieron muchas personas. En ese lugar, David pecó e hizo lo malo. Pero en ese lugar donde murieron muchas personas, se edificó el templo. Entonces, Dios, todas las cosas, Dios las utiliza para bien, amados hermanos. Claro, si tú estás confiando en Él. Si tú confías en Él, Dios todas las cosas la transforma en bien. Dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí, oye mi oración. ¿Cómo así que cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar? ¿Qué quiere dejar dicho eso? A veces Dios nos hace pasar por momentos de estrechez y cuando salimos de esos momentos de estrechez vemos la luz y vemos las bendiciones y vemos la mente de nosotros ha sido renovada y nuestra alma ha sido renovada. Cuando una mujer está en labor de parto, el niño, la niña, el bebé tiene que pasar cuando hay un parto natural, por un camino estrecho. Y después que pasa por ese camino estrecho, comienza y ve el nuevo mundo. Así hace Dios. Así hace Dios con nosotros. Cuando estamos en esos momentos de crisis, Dios a veces nos hace pasar por momentos de crisis para ensancharnos. El bebé tiene que pasar por esa pequeña abertura de su madre y después llega al mundo a una nueva expectativa y se abre un montón de posibilidades en tu vida. Al bebé cuando sale de su madre que pasa por ese camino de estrechez empieza a vivir. Y así es nosotros. Dios nos pasa por momentos de mucha aflicción, de momentos de estrechez, de momentos de sequía, de momentos de tribulaciones, pero cuando salimos de ahí, hay un montón de posibilidades que Dios nos abre. Y eso es lo que David está diciendo. Cuando estaba en angustia, cuando yo estaba en dolores de parto, tú me hiciste ensanchar. La mujer, como dice Yeshua, cuando está en la labor de parto, tiene mucho dolor, mucha aflicción, pero cuando el niño nace, que se lo ponen en su pecho, todo ese dolor se olvida. Eso mismo es lo que está diciendo David. Dice, hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Selah. Estos hombres, amados hermanos, no eran cualquiera hombre, eran hombres descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces David le está diciendo, hijo de los hombres, o sea, ustedes no son cualquiera, ¿por qué ustedes actúan mal si ustedes son de la simiente de Abraham? Si ustedes son de la simiente de Abraham, ¿por qué están haciendo esto? A los que estaban persiguiendo, a Ahitofel, Absalón, entre otros, David le está diciendo, ¿por qué ustedes están haciendo eso? Ustedes no son así. Ustedes, la simiente de ustedes de un hombre santo. Arrepiéntanse, es lo que David quiere. David no quería matar a ninguno de ellos. David no quería hacerle daño. David nunca quería era que se arrepintiesen y regresaran, porque Dios así lo había dispuesto. Él no quería hacerle daño a esas personas. Dice, sabed pues que el Eterno ha escogido al piadoso para sí. El Eterno irá cuando yo a él clamare. Amados hermanos, ¿qué quiere dejar dicho esto? Dice aquí al piadoso. David está diciendo que él es piadoso. ¿Cómo así?
El piadoso, amados hermanos, no es alguien que no peca, no es alguien que no comete errores, no es eso. Un piadoso es una persona que es devota de Dios. Entonces, si tú has cometido errores, perfecto, nadie ha dicho que tú no vas a cometer errores. Pero si tú eres devoto de Dios, tú eres un piadoso, y eso es lo que David está diciendo. Él está diciendo a sus enemigos, yo soy un piadoso, yo cometo errores, he pecado, pero yo amo a Dios. Yo amo a Dios, eso es lo que David está diciendo. Dice, verso 4, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad, Selah. La palabra ahí de temblar, en hebreo se dice riksu. ¿Qué está diciendo David aquí, amados hermanos? ¿Qué es lo que él está diciendo? Él está diciendo, amados hermanos, que Dios está presente en todos los lados. Que tú tienes que saber que Dios escudriña la mente y el corazón. Que Dios evalúa tus palabras. Que Dios evalúa tus pensamientos y tus obras. Que no tengas miedo. Que independientemente de que tú falles, Dios lo ve todo. Y Él está presente en medio de tu situación, en medio de tu dolor, en medio de las injusticias. Él está ahí contigo. Es lo que David está diciendo. Dice, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama. Entonces David, cuando se acostaba, meditaba en lo que estaba pasando. Meditaba en todas estas situaciones que le estaban aconteciendo. Y que en medio de esta turbulenta situación que él tenía, Dios estaba con él. Dios lo abrigaba y Dios lo estaba escudriñando. Por eso dice, temblad. Temblad. O sea, temblad porque Dios te está evaluando. Eso es lo que David está diciendo aquí. Verso 5. Ofreced sacrificio de justicia y confía en el Eterno. La palabra sacrificios en el hebreo es corbán. Corbán lo que significa es una manera de tú acercarte a Dios, de tú venir cerca de Dios. Eso es lo que significa corbán. Cuando tú haces algo que Dios te está pidiendo que tú lo hagas, pero tú no lo quieres hacer porque no te gusta, y a pesar de que no te gusta, tú lo haces, eso se te cuenta como sacrificio a Dios. Y de ese tipo de gente que Dios quiere tener a su lado. De gente que está dispuesta a hacer la voluntad de Dios independientemente de lo que sea. Esas son la gente a la que Dios se le acerca. Esas son la gente a la que Dios redime. Esas son la gente a la que Dios abriga bajo la cubierta de sus alas. Esas son las personas que Dios quiere que estén cerca de Él. Aquellos que se sacrifican. Ese es el mensaje. De nada vale. Mire, hubo un tiempo en el pueblo de Israel que llevaban sacrificios al templo. Y todo muy bien. Pero entonces lo hacían de manera vana. Porque no había justicia en el pueblo. No se ocupaban de los necesitados, de las viudas, de los huérfanos. Esos sacrificios a Dios no le gustaba. A Dios no le gustaba. Dios te pedía el sacrificio. No es que no lo cumpla. Es que tú tienes que ocuparte de tus hermanos. Esa es la manera de tú acercarte a Dios, cuando tú te ocupas de tus hermanos. ¿Quiere decir que en la iglesia de hoy no pasa eso? Claro, en la iglesia de hoy pasa eso y peor que en la antigüedad. Porque muchos pastores se enfocan, hay las ofrendas, los diezmos, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el propósito de eso? ¿Cuál es el propósito de que tú le digas a la gente que traiga diezmo, ofrenda, y que cuando las viudas, los huérfanos, los necesitados se han olvidado dentro de la iglesia? Porque la iglesia quiere expandirse y crecer, y etcétera, etcétera. Sí, pero él ayuda a los huérfanos, a las viudas, a los necesitados, a los que están en las cárceles, a los que están enfermos. No es que no dé el diezmo, no es que no dé la ofrenda, no es que no dé la donación. Es que el principio es que Dios quiere que tú hagas justicia con lo que necesitan primero. Y después que tú hagas eso, tú vienes y traes tu ofrenda. Eso es la justicia de la Torá, eso es lo que Dios demanda. No es que no haga lo que dice la Torá, es que lo hagas con el amor, con la justicia y la misericordia que Dios demanda.
Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh el Eterno, la luz de tu rostro. ¿Qué es lo que está diciendo David aquí? Voy a leer el 7. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. David lo que te está diciendo aquí, amados hermanos, es que la felicidad no te la dan los bienes materiales. La felicidad no te la dan los éxitos terrenales. La felicidad te la da solamente Dios cuando Él alumbra su rostro hacia ti. Eso es lo que David está diciendo acá. Cuando Dios alumbra su rostro hacia ti, te llena de su luz, eso es lo que te da gozo. Eso es lo que da gozo, amados hermanos. No son los bienes materiales. No son las cosas físicas. No son los regalos, no son los teléfonos. En el caso de David no eran las grandes casas, no eran la cantidad de mujeres, no eran los mejores burros, ni caballos, ni jinetes, ni las mejores coronas, ni mejores asientos de rey. No, eso, David no te está diciendo eso. David lo que te está diciendo, eso no es el éxito del hombre, eso no es lo que le da alegría a tu corazón. Lo que te da alegría al corazón es tu conexión con Dios. Eso es lo que da alegría al hombre. No son los bienes materiales. Los bienes materiales son buenos y hay que tenerlos porque vivimos en esta tierra. Pero eso no es lo que te da gozo. Lo que te da gozo es tu conexión con Dios. Lo que le da alegría a tu alma es tu conexión con Dios. Muchas personas creen que cuando tienen dinero, fama, carro, etcétera, y mujeres y de empresas, ya son felices, pero cuando llegan a eso, se dan cuenta que están peor que como estaban antes, pues están vacíos. Porque la conexión con Dios es lo que te da gozo. Eso es lo que David te está diciendo. La conexión con Dios es lo que te da gozo. Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Eterno, me haces vivir confiado. Solo Dios hace que nosotros podamos vivir en seguridad y en paz y en crecimiento. Solo Él hace eso, amados hermanos. Solo Él puede transformar la vida de nosotros en bien. Como dice, Yeshua dice en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No tengas miedo, amado hermano. Duerme en paz, la paz de Jesús está contigo, la paz del Maestro está contigo. En medio de la tribulación, de los problemas que tú tengas con los demás, confía en Dios. No le hagas no le hagas daño a nadie. Deposítalo, todos esos problemas, deposítalo en manos de Dios. No pienses, no calcules, no maquines en tu mente mal en contra de tus enemigos. Eso no quiere decir que si vienen a atacarte no te defiendas. Pero de ahí tú maquinar y hacer lo malo. Voy a hacerle tal cosa porque me hizo esto y lo otro. A nivel del individuo, a Dios no le gusta cuando la gente maquina mal. Repito, cuando estamos hablando del individuo, a Dios no le gusta. Una cosa es estar en tiempo de guerras, que tienes que defenderte, atacar y crear una cubierta de protección alrededor de ti. Pero otra cosa es lo que estamos hablando a nivel del individuo. No maquines mal en contra de nadie. Ten paz, la paz de Jesús que está contigo. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si estás turbado, ve donde Jesús, que Él te va a hacer descansar. Si estás turbado, ve donde Él, que Él te va a hacer descansar. Si tú quieres gozo, alegría y paz, ven donde Él, que te la va a dar. Regocíjate en el Señor, como dice Filipenses 4:4. Juan 15:11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea completo. Isaías 9:3 dice, multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como los que se alegran en la siega. Cuando Dios hace resplandecer su rostro sobre ti, viene salvación. Cuando Dios hace resplandecer su rostro sobre ti, viene alegría, viene paz, viene bendición. Eso es lo que la Biblia te enseña.
Ten paz, amados hermanos. Tengan paz todos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.